Sobreviviendo al juego siendo un bárbaro capítulo 128, Karlstein, 2, en el pasado, Misa solía pensar que todas sus preocupaciones desaparecerían si contrataba a una bestia espiritual. Pero la realidad era diferente. Así que es la bestia glaciar, Escadía. La voz fría y la mirada de su padre, como si hablara con un extraño, seguían siendo las mismas. Solo que ahora, no lanzaba las palabras tan directamente como antes. ¿Se lo has contado a alguien? No lo he hecho, bien. Mantengámoslo entre nosotros por el momento. Era una orden, no una petición. De acuerdo, Misa no pudo decir nada más y se limitó a asentir. Se sentía culpable. No hizo un contrato normal con la bestia. Usando un misterioso objeto llamado el Anillo del Espíritu de Escarcha, el contrato se realizó con éxito. Si su padre lo sabía, este tipo de tratamiento debe ser natural. Por supuesto, ella no tenía el valor de preguntar esto. Su padre era alguien a quien temía más que a cualquier otra cosa. Así que, cuando él le pidió que llevara al bárbaro de vuelta a la mansión, ella dijo que lo haría. Pero no le dijo ni una palabra a Bjorn. Sí, este es un problema que tengo que superar sola. ¿No había recibido ya un favor bastante difícil de pagar? No podía agobiarle más. Aunque trató de racionalizarlo de esa manera, llevaba una verdad diferente en su interior. No quiero que me descubran. No quería revelar su situación. Y Kurov, Walkie, y Rodmiller, aunque todos lo supieran, ella quería que Bjorn pensara que se las arreglaba bien. Así que iba a casa más a menudo. Tengo que irme ahora. Tengo que pasar por casa de mis padres hoy. Hizo lo que pudo. Se enfrentó de frente a las miradas de sus hermanos, preguntándole por qué iba de visita tan a menudo, a las miradas despectivas de los criados y a la soledad en la cena como si estuviera sola en una isla remota. Ya no puedo huir. Aprendió de Bjorn que no se conseguía nada huyendo. 1 mes, 2 meses, 3 meses pasaron así. ¿Aún no ha llegado ese hombre? La insistencia de su padre para que trajera a Bjorn se intensificó. Ella fingió que era reacio, pero parecía que su padre sabía que era mentira ya que hizo esta sugerencia. Tráelo aquí dentro de 1 mes. Entonces reconsideraré su tratamiento. ¿Entiendes? En términos simples, significaba que le haría saber a la familia que ella había firmado un contrato con una bestia espiritual y que la trataría como a una niña. Ella no podía entender por qué iba tan lejos para reunirse con Bjorn. Sin embargo, Misa decidió invitar a Bjorn, aunque no le gustaba que técnicamente lo estuviera utilizando. Lo haría mejor para pagarle. Pensó que, si lo hacía bien, podría tener más confianza frente a Bjorn. Además, calculó que, si conseguía el apoyo de la familia Karlstein, ayudaría a su progreso. ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿En serio? ¿Lo dices en serio? Vaya. No puedes retractarte, ¿vale? Vale, ¿a qué hora podemos ir mañana? Contrariamente a sus preocupaciones, Bjorn aceptó de buena gana. Sin embargo, la felicidad le duró poco y empezó a preocuparse de nuevo. Ya no podría ocultarlo cuando llegaran a su casa. ¿Qué debía hacer? Estaba claro que, si Bjorn se alborotaba allí, se le iría de las manos. Eso es un ego exagerado. Ego. Misa borró su ansiedad con una sonrisa. Puede que Bjorn fuera un guerrero cálido, pero a veces podía ser más frío que nadie. No haría algo así en el hogar de una familia de sangre pura, en la tierra sagrada de otra tribu. Tampoco es que estuvieran emparentados por sangre. De ninguna manera elegiría enemistarse con los Karlstein a ese precio. De ninguna manera. ¿Por qué haría eso por mí? Misa organizó así sus pensamientos. Admitirlo le hacía palpitar el corazón por alguna razón, pero la realidad y los sueños eran estrictamente diferentes. Ahora lo sabía. ¿Pero qué era esto? Bella. Su cola se endureció ante el feroz grito, lo bastante alto como para que le dolieran los oídos. Era natural. El sirviente parecía preguntarse qué estaba pasando, pero habiendo estado con él durante un tiempo, Misa lo sabía. Debes tener un problema en la cabeza. Eso significa voy a romperte la cabeza. Estás loco. Para. ¿Por qué haces esto de repente? Misa saltó y me agarró del antebrazo, luego giró la cabeza y escudriñó los alrededores como para ver si alguien había oído el alboroto. Al ver eso, hasta yo sentí lástima por ella. Es como verme en la escuela primaria. Rendida y solitaria, borrándose a sí misma al priorizar los sentimientos de los demás. En un tiempo, también pensé que eso era normal. ¿Por qué hago esto? Solo quería hacerlo. ¿De qué estás hablando? Quité el brazo agitado de Misa y le dije, Misa, se te permite hacer lo que quieras de vez en cuando. ¿Qué? ¿Por qué te contienes?
Aguantarlo solo es bueno para la otra persona. Es mi familia, una mierda. A estas alturas deberían llamarse antagonistas. Volví a preguntar. ¿Así que tu familia es más importante que tu vida? Misa cerró la boca. Estaba seguro de que ella sabía en su cabeza cuál era realmente el origen de su esfuerzo por visitar a su familia periódicamente mientras anhelaba una relación armoniosa. Todo era una tontería, un afecto persistente que no tenía ninguna utilidad, una emoción que no se diferenciaba en nada de la definición de ineficacia. Contéstame. Si es así, me detendré aquí. Pregunté por sus intenciones una vez más, pero Misa no dijo nada. Esa fue la respuesta para mí. A partir de ahora, solo mira. No tendrás nada de qué preocuparte. Pero si lastimas a esa persona, sí, habría alboroto. Una multa no sería el problema. Tendría que enfrentarme a la ira de la familia Karlstein, que presumiblemente valoraba el honor. Señorita Karlstein, ¿cuándo he prometido algo que no pudiera cumplir? Nunca así que confía en mí. No empecé esto sin un plan. El modo bárbaro ignorante brillaba cuando se encendía y apagaba mientras monitoreaba la situación. Paso. Dejando atrás a Misa, di un paso adelante. El sirviente seguía arrogante. ¿Qué le has dicho? Por muy mal aprendidos que estén los modales, agarré y levanté al hombre por el cuello de la camisa. ¿No es usted el maleducado? ¿Un sirviente de la familia Karlstein comportándose arrogantemente con su amo? Eso es. El tipo parecía dolido, con expresión de incredulidad. Estaba seguro de que esto parecía surrealista. Esto no era un callejón oscuro. ¿Cómo iba a imaginarse que algo así ocurriría frente a las puertas de la mansión a plena luz del día? Dejad, Uk. ¿Era porque le faltaba imaginación? Incluso sus palabras eran similares a las que habían dicho los otros con problemas en la cabeza. Si haces esto, ¿qué? Algo grande va a pasar. Sonrisa. Cualquiera que supiera eso no haría algo así. Si lo hiciera, sería más correcto suponer que tenía un plan. Pensar que no sabrían algo tan simple como esto, debes tener un problema en la cabeza. Apreté el puño con fuerza y apliqué una fuerza moderada. Si lo mataba, ni siquiera yo sería capaz de soportar las secuelas. No te preocupes. La mayoría de las veces se arregla con una pequeña paliza. Agarré al tipo por el cuello mientras intentaba decir algo, le hice callar y froté suavemente la parte adecuada para golpear. Luego, como para darle una tunda, le golpeé solo con la fuerza de mi muñeca. ¡Zas! El cabrón se desmayó de un golpe. Sujetándole por el cuello, comprobé la herida como si inspeccionara un objeto. La sangre manaba de su nariz aplastada, pero esto debería servir de ejemplo en el futuro. ¿Cuál es tu plan ahora? Si mi padre se entera, no se quedará quieto. Misa me observaba con una expresión casi resignada y me preguntó mis próximos pasos. No interfirió porque le dije que confiara en mí, pero supongo que seguía intranquila. Ya verás. Levanté al aturdido hombre con una mano y me dirigí hacia la entrada de la mansión. Al pasar por el jardín, vi criados alrededor, gente cortando el césped o cargando equipaje. Daos prisa y avisad al señorito Karlstein. Todas las miradas se centraron en mí. Algunos de los criados salieron corriendo hacia el interior de la mansión. Los seguí a través de la puerta abierta. Detente, bárbaro. Me asediaron una docena de personas bestia, personal de combate completamente armado y poseedor de un espíritu feroz. En cuanto me detuve, el jefe, que parecía ser el capitán, abrió la boca en tono de dar una orden. Señorita Karlstein, ¿podría explicarme qué está pasando aquí? ¿Quién es ese bárbaro y por qué Brante, que se supone que vigila la puerta principal, se encuentra en ese estado? Así que se llamaba Brante. Eso es, Misa, no hay necesidad de explicar. Lancé al inútil de Brante hacia ellos. Justo cuando lo cogieron por sorpresa, grité tan fuerte que mi voz resonó por toda la mansión. ¿Qué demonios estáis haciendo? Todos los hombres bestia parecían aturdidos, como si no entendieran de qué situación se trataba. Vine aquí invitado por el cabeza de familia. Pero este tipo me insultó, llamándome bárbaro ignorante. Misa ladeó la cabeza ante mi consiguiente grito, y luego susurró en voz baja para que solo yo pudiera oírla. ¿Ha dicho eso? Tenía tendencia a prestar atención a las cosas triviales. Podía fingir que había perdido la memoria por el golpe. No mientas. Es imposible que Brante hiciera algo así. Su desconcierto duró poco. El capitán Calvo lo refutó como si aquello no tuviera sentido. A mi modo de ver, estaba cavando su propia tumba. Los bárbaros ignorantes eran inmunes a los ataques de lógica. ¿Una mentira?
¿Tú también me estás insultando? Cuando di un paso adelante como si fuera a atacar, Calvo retrocedió un paso. No creí que fuera porque tuviera miedo a la batalla. Tal vez fuera porque yo era el invitado de la casa. ¿Qué significa esto? Mientras los guardias no sabían qué hacer, un hombre saltó desde el segundo piso por la escalera central. Era una cara que recordaba. ¿Tú eres, Bjorn Yandel? Era el hermano mayor de Misa, a quien conocí en el tercer piso. El nombre era, no lo recordaba. Espera, ¿acaso me acordé de su nombre en primer lugar? Decidí dejar atrás los asuntos triviales y centrarme en el momento. No puede ser, ¿eres el invitado de mi padre? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Sáltate el saludo. ¿Qué está pasando aquí? El hermano mayor me entrecerró los ojos. Si no puedes explicarlo bien, ni siquiera tú podrás volver sano y salvo. Cielos, esos ojos eran feroces. Te salvé la vida la última vez, ¿recuerdas? De todos modos, no me gusta este bastardo. Repetí la misma explicación, que había sido insultado por Brandt el guardián de la puerta, y luego añadí otra historia. Si hubiera sido solo yo, lo habría soportado. Pero, ¿qué le pasa a este lunático? ¿Cómo se atreve a insultar a Misa mientras sirve a la familia? Señalé al inconsciente Brandt y grité. Unas claras arrugas se dibujaron en la frente del hermano. Le dije que se abstuviera cuando hubiera visitas. Fue una reacción bastante absurda. Era una historia improvisada, pero lo vas a dejar pasar. Maldita sea, aquí es peor de lo que pensaba. Debía de ser algo que ocurría todos los días. Hablé, sin ocultar mi creciente disgusto. Entonces, ¿todos ustedes lo sabían y aún así lo ignoraron? Es un asunto familiar. No tengo por qué daros explicaciones. Y todos ustedes, vayan a sus puestos. Sí, señor. Pronto el hermano de Misa despidió a los guardias y se volvió para mirarme fijamente. Bjorn Yandel, está claro que ha sido un error por nuestra parte, así que no lo convertiremos en un problema. ¿Y? Si es cierto que este hombre te ha insultado, recibirá el castigo apropiado. Eso debería ser suficiente para satisfacer, ¿eh? Interrumpí mis palabras y sonreí satisfecho. Escolarizar a un bastardo malcriado, y además imprimir delante de muchos que yo no era alguien con quien meterse. Originalmente, este era mi plan. Supongo que tendré que optar por el plan B. Sonreí y me acerqué al hermano. ¿Tú también tienes problemas con la cabeza? Los planes siempre pueden cambiar. Capítulo 129. Karlstein, 3, el jefe de la familia Karlstein me había invitado a su casa. Por lo que había escuchado, llevaba alrededor de 3 meses insistiendo. Si era así, ¿cuál podría ser la razón? Lo primero que me vino a la mente fue la curiosidad. Simplemente quería conocer al compañero de su hija. Si Misa hubiera sido tratada como un miembro real de la familia, esa teoría habría sido bastante plausible. Entonces, si después de conocerme decidía que no era confiable, podría haberme pedido que separara a su hija del grupo. Parecía que la mayoría de los hijos de familias bien establecidas se aventuraban con estilo en grandes clanes con conexiones. Tengo que ser paciente un poco más, pero, al final, la situación de Misa seguía siendo la misma. El hombre que se hacía llamar su padre mantenía en secreto su despertar y ni siquiera hacía el esfuerzo de mejorar su posición en la familia. En el momento en que me di cuenta de eso, sentí una malicia oscura proveniente de la mansión. Esa malicia no estaba dirigida solo hacia Misa, sino también hacia mí. Me trajeron aquí sabiendo eso, cuál era su plan y qué método había elegido para lograrlo estaba muy claro para mí. Es un maniático aún peor de lo que pensé. El jefe de la familia Karlstein quería algo de mí, pero en lugar de organizar una negociación adecuada, había creado esta situación. Debía ser parte de su plan. Yo era pequeño Balkan, Bjorn, hijo de Yandel, un guerrero que no había abandonado a sus compañeros ni siquiera frente al señor del piso y un bárbaro que podía estar en una relación romántica con uno de esos compañeros. Probablemente determinó que si yo, conocido públicamente como todo eso, veía algo así, sería más fácil manipularme. Después de todo, el único que podía cambiar la situación actual de Misa era el jefe de la familia. Sin embargo, basándome en esto, llegué a mis propias conclusiones. Es un maldito aprovechado que incluso está dispuesto a usar a su hija para conseguir lo que quiere. Si muestro una sola debilidad, estaré acabado. El plan ya no era suficiente. Si me detenía aquí, me reduciría a un bárbaro ordinario. Paso. Di un paso adelante y miré al hermano de Misa. Él no parecía asustado en absoluto mientras me observaba. Solo se reía, como si todo esto no mereciera que me enojara.
Eres difícil de complacer. Parecía pensar que yo quería otra cosa y que solo estaba causando problemas para conseguirlo. Bueno, no estaba completamente equivocado. Bebhorn. No lo hagas. Misa me agarró rápidamente la muñeca, y me detuve. Bueno, en realidad no tenía intención de golpear a este tipo. No era solo un sirviente de la familia, sino un pariente directo de sangre. Golpearlo impulsivamente me arruinaría. Vela. Por lo tanto, solté un rugido fuerte que pudo escucharse por toda la mansión. El hermano mayor frunció el ceño. ¿Qué significa esto? Solo tenía ganas. Lunático, no importaba lo que dijera, mi grito sirvió como catalizador para atraer a la gente de la mansión hacia nosotros. Los sirvientes dejaron su trabajo y comenzaron a observarnos desde el final del pasillo del primer piso. Mirando hacia el segundo piso, vi a varios jóvenes y mujeres con ropa casual de alta calidad. ¿Son los hermanos de Misa? No podía estar seguro, pero nos miraban con curiosidad desde arriba. De todos modos, suficiente para tener testigos. El escenario estaba listo, así que desactivé mi modo de bárbaro ingenuo y me dirigí de nuevo al hermano. Talón Karlstein no es Talón, es Tylon. ¿Prestas atención a cosas pequeñas impropias de un hombre? Cállate. ¿Qué es lo que quieres decir? Al parecer, no interesado en discutir su hombría conmigo, me pidió que fuera al grano. ¿Por qué están tratando a Misa así y en su familia? Pregunté directamente. Como dije antes, es un asunto familiar. ¿Es porque Misa es una inútil? Una pariente de sangre directa de la familia que ni siquiera pudo formar un contrato con una bestia espiritual. Su desconcierto fue breve. Tylon frunció el ceño y miró a Misa con desprecio, claramente preguntándose si ella le había contado todo eso a alguien como yo. Si ya lo sabes, no hay nada que ocultar. Sí, lo que dijiste es cierto. Así que deja de meterte en los asuntos de nuestra familia. Decirme que no me entrometiera era una respuesta razonable. Además de nosotros los bárbaros, la mayoría de la sociedad valoraba los linajes. Tenía sentido que la trataran como a una extraña. Si realmente hubiera heredado la sangre de su padre, habría podido formar un contrato con una bestia espiritual. En realidad, probablemente no compartía ni una sola gota de sangre con ellos. Y parecía que su madre, la cuarta esposa, tampoco había tenido otros hijos aparte de Misa. ¿Y si todo eso fuera un malentendido de tu parte? Pero la verdad no importaba. Lo importante ahora era que Misa ya había despertado y podía usar ese hecho a su favor. Si Misa formara un contrato con una bestia espiritual, ¿pedirías disculpas por lo que han hecho y la aceptarían como miembro de la familia? Ya tiene 25 años, no hay manera. Respóndeme. Si respondes la pregunta, no causaré más problemas. El hermano suspiró y se frotó la frente antes de responder con evidente molestia. Bien, nos disculparíamos y la aceptarían como familia. Eso también, respondió sin dudar, claramente convencido de que eso nunca pasaría. Sonreí y asentí. Entonces, asunto resuelto. Mi confianza pareció preocuparlo. ¿Resuelto qué? En lugar de responder, cambié la mirada hacia Misa. Mi parte había terminado. Misa, muéstrale su Al convertirse de repente en el centro de atención, Misa miró a su alrededor confundida. Cuando nuestras miradas se encontraron, bajó la cabeza y murmuró. Pero, mi padre, no me extrañaba que no hubiera salido aún. Como esperaba, su padre debía estar obligándola a mantener la boca cerrada. Pero por eso mismo, Misa tenía que dar un paso adelante. Revelar esto delante de todos le quitaría a su padre una de sus cartas ganadoras. No te preocupes. No pasará nada, él no me perdonará y que... Solo dile que te equivocaste. Así es la familia. Tú también cargarás con las consecuencias, Bjorn, que así sea. No tengo miedo. Era una figura imponente para ella como padre, pero para mí solo era el líder de los hombres bestia, y había 5 de esos. ¿De qué tienes tanto miedo? La familia no lo es todo en la vida. Yo he estado perfectamente bien sin ella, dije, rascándome la oreja. Misa se rió como si estuviera siendo ridículo. Eso es porque... No, olvídalo. Ya no tiene sentido discutir contigo si, solo ignora las cosas pequeñas. Es mejor para tu salud mental. Siento que ya ni siquiera sé qué está bien y qué está mal. Ya en ese punto, asumí que ya la había convencido. Misa Karlstein, solo haz lo que quieras por una vez. Después de todo, no tienes aquí a un compañero dispuesto a ayudarte. No dije nada más después de eso. El tiempo pasó y pronto Misa levantó la cabeza y miró lentamente a su alrededor. Supongo que la situación era bastante entretenida, porque había mucha gente observándonos desde lejos. Misa tragó saliva y finalmente abrió la boca, decidida.
Basta. Una voz fría llenó la gran mansión. En respuesta, Misa se quedó rígida como una estatua. Para cuando volvió en sí, un hombre de mediana edad estaba de pie frente a ella. Todos, salgan ante sus palabras, todos se retiraron en silencio. El aire en la sala se volvió inmediatamente pesado. La mirada del hombre se dirigió hacia mí. Aunque no dio ninguna presentación, yo sabía quién era. Bien, este es el maniático. Albrenive Karlstein, el jefe de la familia Karlstein, que había servido como el jefe de la tribu del Gato Rojo durante generaciones. Gracias por aceptar mi invitación, Bjorn, hijo de Yandel. Gracias por invitarme, Karlstein. En medio del vestíbulo ahora vacío del primer piso, intercambiamos saludos formales. Jaja, eres más educado de lo que pensé. Se acercó con una risa cordial. En lugar de un apretón de manos, me dio una palmada en el hombro como si se dirigiera a alguien inferior. ¿Pero qué era esto? Has sido puesto en un estado de miedo por el señor de la pesadilla. Como si hubiera encontrado a un depredador natural, mi cuerpo se tensó. Además, la sensación de hormigueo que sentía cada vez que cruzaba la frontera entre la vida y la muerte comenzó a zumbir en mi cerebro. Ahora entendía por qué Misa le tenía tanto miedo a su padre. Pero, ¿por qué hiciste algo así? Qué poco civilizado, siseó el jefe de la familia, con toda la risa desaparecida de su voz. Era una sensación de mierda. Sabía en mi cabeza que era el poder de una habilidad, pero mi cuerpo no aceptaba esa lógica. Sentía como si mis sentidos estuvieran fallando. Por supuesto, el efecto no duró mucho. Tu resistencia al maná está por encima de cierto nivel. Tu espíritu de combate está por encima de cierto nivel. Tu voluntad está por encima de cierto nivel. El miedo ha sido cancelado. Uf, mierda, por fin se acabó. Escucha, inmediatamente aparté el brazo del arrogante de mi hombro. Su ceño se frunció con aparente confusión. Bueno, si hubiera esperado esto, no habría soltado toda esa basura antes. No toques a los desconocidos. Tiré el brazo que sostenía a un lado. Eso es poco civilizado. El respeto es mutuo. Tras un momento de silencio, el jefe de la familia habló. Curioso, me dio escalofríos que pudiera decir eso sin sonreír ni con la boca ni con los ojos. Pero en cuanto a espíritu, no me ganaba nadie. Tienes gustos raros. Yo no me estoy divirtiendo en absoluto, respondí con calma, agarrando la mano de Misa, que estaba rígida como una piedra. Como resultado, la mirada del hombre también se dirigió a Misa. Padre, no pensé que te rebelarías contra mí. Eso no es, basta. Tú no eres importante aquí de todas formas. Albrenive la cortó y me miró a mí. Originalmente planeaba hablar después de almorzar juntos. Hablar. Y una mierda. Él solo planeaba mostrarme cómo trataban a Misa aquí. Cuando lo miré sin responder, Karlstein continuó. Pero parece que ya no es necesario. Descansa. Te llamaré más tarde. Me niego, respondí sin dudar ni un segundo. La expresión de Albrenive se torció. ¿Qué? Decidí ser directo. ¿Por qué debería esperar? Darle tiempo era una estupidez. Aunque no había tenido otra opción que intervenir por culpa de Misa, lo que acababa de pasar no podía haber estado en sus planes. Probablemente quería reagrupar sus pensamientos antes de llamarme otra vez. Si tienes algo que decir, dilo aquí ahora, incluso para un bárbaro. Esto es una falta de respeto. ¿Fuiste tú quien llamó a este bárbaro hombre bestia? No esperaba que le dijeran hombre bestia en lugar de su nombre, jefe o cabeza de familia. El rostro de Albrenive se endureció y comenzó a emitir intención asesina, no solo metafóricamente, sino literalmente. ¿Puedes hacer eso en la vida real? Me sorprendió un poco, pero era mucho más débil que la máscara del zorro. Después de todo, aquello había sido en el mundo espiritual. Tenía sentido que hubiera diferencia en la potencia. Mientras me rascaba la oreja como diciendo deja de joder, Albrenive preguntó, casi con genuina curiosidad. ¿De verdad no le temes a la muerte? Para mí, era una pregunta inútil. ¿No temer a la muerte? ¿Acaso existía alguien así? Bueno, no lo sé. Pero no te temo mucho. Eso era sincero. El hecho de que él hubiera sido un aventurero del 8º piso o que si realmente luchábamos me destruiría, ¿y qué? Si me mataba, mi jefe no se quedaría de brazos cruzados. ¿Crees que puedes matarme? Pregunté directamente. Era absurdo. ¿Matarme a mí? ¿El talento más prometedor de los bárbaros en los últimos meses? ¿En medio de un santuario de hombres bestial que yo mismo había sido invitado? Eso sería repetir inmediatamente la guerra con los elfos de hace 10 años. Así eran los bárbaros. ¿Qué? Ja. Albrenive intentó mantener la calma, pero podía ver la ira debajo de la superficie. Probablemente era frustrante.
Le molestaba admitirlo, pero mi acusación había dado en el clavo. Solo intentaba reírse de ello. Tiene sentido que todo haya salido tan mal. Nunca pensé que fueras tan astuto, gracias por el cumplido, pero quiero una respuesta antes de que me dé hambre. ¿Qué quieres decirme? Albrenive me miró un momento para ordenar sus pensamientos. Luego dijo, sé que usaste ese objeto con eso, todas mis preguntas quedaron respondidas. El anillo del espíritu de hielo había sido la causa de toda esta mierda. Capítulo 130. Carl Stein, 4. ¿Qué era lo que realmente quería de mí el jefe de la familia? Esa había sido mi pregunta desde el principio. Tenía una sospecha, pero no era algo seguro. Así que preparé el plan B. Había ideado un plan para que Misa apareciera frente a todos. Eso era precisamente lo que Albrenive menos quería en ese momento. MHM. La forma de obstaculizar a tu oponente es impedir que pueda llevar a cabo su plan. Albrenive quería mantener en secreto el despertar de Misa. Así que, antes de que el plan B se hiciera realidad, rápidamente mostré mis cartas. Como resultado de empujar la conversación como un bárbaro, finalmente pude descubrir lo que realmente quería. Sé que usaste ese objeto. Se refería al anillo del espíritu de escarcha, un objeto enumerado que permitía hacer un contrato con la bestia de hielo Escadía al activar un desencadenante oculto. No era extraño que un jefe de la tribu supiera eso. Después de todo, si no hubiera sabido que ese objeto fue utilizado, no tendría razón para seguir tratando a Misa como una extraña. Ya había considerado la posibilidad de que esto surgiera. Sin embargo, Albrenive todavía no lo sabía con certeza. ¿Ese objeto? ¿De qué estás hablando? Las probabilidades de que una mujer bestia de 25 años de la tribu del gato rojo hiciera un contrato natural con Escadía eran cercanas a cero, pero cercanas a 0 y 0 eran cosas completamente distintas. Por eso estaba tanteándonos. Podía tener sospechas, pero no tenía pruebas. Actúas muy mal. ¿Mal? ¿Sabes cuánta gente he engañado hasta ahora? ¿De qué estás hablando? Habla claro. Me refiero al objeto que permite firmar un contrato con la bestia de hielo Escadía. No puedes decir que no sabes nada al respecto. Albrenive me observó fijamente, exigiendo en silencio que dijera la verdad. ¿Crees que los bárbaros son idiotas? ¿Existe algo así? Entonces, ¿por qué no se lo diste a Misa? Porque es muy valioso. No se lo daría a alguien que ni siquiera es mi hija. Tan pronto como escuché eso, miré rápidamente a Misa. Como esperaba, parecía estar a punto de llorar. Sin embargo, decidí consolarla más tarde y continué actuando como un bárbaro que no sabía nada. ¿Un objeto valioso? ¿No es eso aún más extraño? ¿Cómo podría tener algo así? ¿Quién sabe? Tal vez lo obtuviste de la torre mágica que solías visitar tan a menudo. ¿Qué demonios? ¿De verdad lo sabe todo? Mi cuerpo se tensó sin que me diera cuenta. Para compensar mi error, miré fijamente al jefe de familia. ¿Me investigaste? Con eso, mis acciones de hace un momento no parecerían tan extrañas. Simplemente era un bárbaro enfadado por su comportamiento fuera de lugar. ¿No te lo dije ya? Actúas muy mal. Maldita sea. Confiaba en mis habilidades de actuación, así que me negué a ceder. Entonces, ¿qué es esa cosa de la que hablas? Pregunté molesto. ¿Por qué sigues fastidiándome con esto? No puedo decirte eso. ¿Qué? Sigues negándolo, y es un objeto que el mundo exterior no puede conocer. Si admites que ya sabes de él, te lo diré. ¿Eh? ¿Qué demonios? No había contradicción en sus palabras. Si solo estuviera tanteándome, tendría más sentido revelar el nombre del objeto. ¿Por qué tengo una sensación extraña? Algo no encajaba. La intuición que había frustrado a innumerables hijos de puta que intentaron sonsacarme información me estaba hablando. Algo estaba mal. ¿De verdad existe algo así? ¿No tienes algún motivo oculto? Volví a preguntar, concentrándome por completo en observar cuidadosamente al jefe de la familia Carl Stein, buscando una vacilación momentánea, un tic en sus músculos faciales, un cambio en su mirada o en el tono de su voz. Por supuesto. ¿Qué otra razón podría tener? No era un experto, pero analicé cada parte de esa breve respuesta con sospecha. Entonces sentí instintivamente que estaba mintiendo. Ja, sí, era eso. Gracias por aclarar mi última duda. Podrías haber intentado sonsacarme información de otra forma. Dime la verdad, dijo Albrenive. Si mantienes la boca cerrada porque te preocupa esta niña, yo me encargaré de eso. ¿Por qué decía cosas tan contradictorias?
Todo cobró sentido cuando concluí que no era Misa lo que quería, sino el anillo. Con razón seguía diciendo ese objeto. Pronto estuve convencido. Albrenive conocía el anillo del espíritu de escarcha, pero solo parcialmente. Sabía que existía, pero no qué era. Finalmente armé toda la situación en mi cabeza. El jefe de familia me había invitado a su hogar. No importaba si Misa era realmente su hija o no. Parecía que ni siquiera estaba demasiado interesado en sus hijos. Su verdadero objetivo era otra cosa. Un objeto capaz de formar un contrato con una bestia espiritual con total certeza. Si realmente sabía algo al respecto, quería averiguar qué era. Después de todo, para un hombre bestia, aquella debía ser información importante e invaluable. Por eso estaba exhibiendo la miserable situación de Misa frente a mí, creyendo que ella era mi talón de Aquiles. Probablemente pretendía utilizarla contra mí en una negociación o para chantajearme. Por mi honor como guerrero, no sé nada sobre algo así. Jugué mi carta de triunfo. La razón número uno por la que los bárbaros me parecían personajes rotísimos era el juramento del guerrero. La confusión llenó los ojos de Albrenive. Aproveché el momento y lancé el golpe final antes de que pasara la oportunidad. Pero definitivamente averiguaré qué es. Solo espera. Murmurando como si estuviera conteniendo mi ira, estudié su rostro. Había una profunda decepción en sus ojos. Vaya, su actuación es peor que la mía. Olvida la conversación que tuvimos hoy. Con esa orden, abandonamos la casa de los Karlstein. El rostro de Misa había permanecido inexpresivo desde antes, y yo tampoco inicié ninguna conversación. Yo también tenía cosas en las que pensar. Al menos no llegamos al peor escenario posible. Cuando escuché sobre la invitación de los Karlstein, hubo dos razones por las que la acepté de buena gana. La primera era la libertad de Misa. Si el jefe de familia estaba intentando empujar a Misa hacia un gran clan, tenía que detenerlo. Después de Erwin y Einar, no podía permitir que Misa, en quien había invertido tanto esfuerzo para cultivarla, se me escapara. Incluso pensarlo era aterrador. La segunda razón era evitar que alguien sospechara que yo era un espíritu maligno. Si el jefe de familia conocía el secreto detrás del despertar de Misa, era fundamental visitarlo al menos una vez para cubrir bien mis huellas. Aunque no pensé que me llamaría allí teniendo un conocimiento tan incompleto. Crack. Cuando pasamos por el jardín, el guardia abrió las puertas de par en par. Supongo que el calvo estaba descansando después de recibir tratamiento, porque era la primera vez que veía a este hombre en particular. Sin embargo, parecía que la otra parte me reconocía. Adiós. Cuando nuestras miradas se cruzaron, incluso hizo una breve reverencia para despedirme. Pronto me giré por última vez y observé la mansión donde Misa había vivido desde la infancia hasta la adultez. Los jardines cuidadosamente mantenidos eran hermosos, y las fuentes brillaban con espléndidos chorros de agua. La mansión en sí tampoco era muy diferente. A diferencia de la posada donde me hospedaba, la arquitectura era antigua y tenía un aire aristocrático. Sin embargo, la fría hostilidad que rodeaba la mansión seguía siendo la misma. Igual que la primera vez que vi este lugar, sentí que estaba mirando una mazmorra llena de monstruos. Y ahora me estaba dando cuenta de que Misa había sobrevivido aquí durante mucho tiempo. Lo hiciste bien. Cuando le di una palmada en la espalda, Misa volvió en sí y negó con la cabeza. No fue nada. Tú hiciste todo el trabajo duro, bueno, no lo decía en ese sentido. Aún así, ¿no fuiste tú quien lo pasó peor? Sonreí y le di otra palmada en la espalda. ¡Ac! Huele. Sí, esa parecía más la Misa de siempre. Si ya despertaste, guía el camino. No sé cómo volver. ¿En serio? ¿Qué harías sin mí? No habría venido a un lugar del que no supiera regresar. Cierto. Caminamos por las calles compartiendo conversaciones sin importancia. Había rostros felices por todas partes. Papá, es ese bárbaro de antes. Familias de hombres bestia caminaban, reían y charlaban alegremente. Bjorn, comamos allí también. ¿Por qué quieres comer fuera de repente? Bueno, ha sido un día largo. Misa y yo nos detuvimos en un puesto callejero y compramos algunos bocadillos, que comimos sentados en un banco de la plaza. No había ningún problema en comer mientras caminábamos, pero descansar un poco tampoco estaba mal. Oye, Bjorn. Habla. Después de descansar un poco y observar a la gente ir y venir, Misa me hizo una pregunta. ¿Por qué nunca me lo has preguntado? ¿Preguntado qué? ¿No tienes curiosidad? ¿Sobre qué? Sobre si, realmente soy hija de mi padre, así que era eso.
Me reí y miré a Misa. No había hecho nada malo, pero aún así bajó la cabeza y miró al suelo. No tengo curiosidad. ¿De verdad? ¿Ni un poco? Sí. ¿Qué importa eso? Guau, ¿de verdad no te importó nada? ¿De qué estaba hablando esta niña? Estuve a punto de darle otra palmada en la espalda, pero me detuve. Había dicho que le dolía. Pensé en despeinarla como en los dibujos animados, pero me dio demasiada vergüenza. Sin saber qué hacer, mi mano volvió a apoyarse sobre mi rodilla. Miré a lo lejos y decidí hablar con ella. Después de todo, era mi compañera. ¿No debería aclarar algunos malentendidos? No es que no me interese. Es solo que no es algo importante. ¿Eh? La aventurera de rango 7 Misa Karlstein. Esa eres tú. No importa quiénes sean tus padres. El hecho de que seas una compañera en la que puedo confiar para cubrir mi espalda no va a cambiar. Guau, la boca de Misa se abrió como si acabara de escuchar algo increíble. Luego levantó la vista hacia mí y sonrió. ¿Cómo se te ocurrió decir algo así? ¿Estás buscando pelea? G. Te estoy dando las gracias. Esas palabras me dan algo de fuerza. Eso era un alivio. Después de descansar lo suficiente, estaba a punto de levantarme cuando Misa agarró mi manga. Mejor no. ¿Qué? Esto es un secreto, y eres el único al que se lo voy a decir, ¿de acuerdo? Escúpelo rápido. Yo, realmente soy una bastarda. Mi madre me lo dijo. Antes de morir. Mientras se disculpaba. Me apresuré a pensar qué decir y decidí simplemente asentir. Ya veo. ¿Qué? ¿Por qué no estás sorprendido? Porque ya lo sabía. Aunque no conocía los detalles. No es tan importante, ¿verdad? Oh, bárbaro de corazón frío. Pronto nos levantamos de nuestros asientos. Después abandonamos las tierras sagradas, entramos en la ciudad y llegamos a la plataforma de carruajes públicos. Oh, por cierto, dijo después de comprar los boletos y mientras esperábamos el carruaje. ¿Qué fue eso de antes? Hiciste un juramento delante de mi padre. Eso definitivamente, Misa dejó la frase a medias. Me quedé genuinamente atónito. Ni siquiera había pensado en ello, ya fuera porque me sentía demasiado cómodo con ella o porque estaba frente al jefe de la familia Karlstein. Eso, era mentira, ¿verdad? Suspiré y asentí. ¿De qué servía ocultarlo cuando ya lo sabía todo? Solo tenía que manejar bien la situación. Sí, fue una mentira. Porque tú eres más importante que mi honor como guerrero. ¿Es verdad? Sí. Misa permaneció en silencio durante mucho tiempo. Y así comenzó un incómodo período de ansiedad. Seguramente no estaría pensando cosas raras, ¿verdad? Justo cuando decidí hablar primero en lugar de seguir soportando aquel silencio asfixiante, Misa saltó de repente. Luego soltó algo prácticamente ininteligible. Oh. Dejé algo en casa, así que me voy. ¿Qué? Un carruaje está a punto de llegar, tú vuelve a casa primero. Y así, desapareció como el viento. ¿Qué demonios? ¿Estoy jodido? Flip. Sentado en su estudio, Albrenive Karlstein pasó las páginas de un libro con manos ligeramente apresuradas. Finalmente encontró lo que buscaba. No, en el caso de, es posible formar un contrato con la bestia de hielo, Escadía. Todas sus sospechas comenzaron con aquel libro y con un resumen explicativo que solo contenía una frase inteligible debido a que la página estaba completamente destrozada. El libro completo de reliquias sexto contenía descripciones de cientos de objetos enumerados. Lo importante era que aquellas explicaciones nunca estaban equivocadas. Eso era lo que eran esos libros. Libros de verdades que no tenía sentido cuestionar. Si no hubiera sabido esto, podría haber sido realmente feliz. Cuando aquella niña reveló que había despertado, para ser sincero, se sintió feliz. Pensó que ya no tendría que ocultar la vergüenza de la familia. Sin embargo, el problema era la bestia espiritual con la que había formado un contrato. ¿Era realmente una coincidencia? No podía quitarse de encima una extraña inquietud. Interrogó muchas veces a la niña y pronto llegó a una conclusión. Ella no había despertado de forma natural. Y si su suposición era correcta, había recibido ayuda. Quizá de ese bárbaro, Bjorn Yandel. No puedo decirte nada relacionado con Bjorn. Hice un juramento al espíritu guardián, sin embargo, la niña evitó la conversación invocando el juramento del espíritu guardián.
Aunque el juramento ya no tenía autoridad ni significado en una época donde esas tradiciones se habían desvanecido, aquella niña que nunca había sido capaz de rebelarse había puesto una excusa por primera vez y le había mentido. Sería difícil obtener una respuesta adecuada de ella. Sería mejor investigar a ese bárbaro. Así que Albrenive cambió de objetivo. Entonces comenzaron a llamar su atención detalles sospechosos, uno tras otro. El bárbaro era cercano a una maga de la escuela Artemion, Arua Raven. Por coincidencia, él la conocía. Había sido una rival con la que se había cruzado mientras vagaba buscando otro libro completo. Entonces se formó una hipótesis en su mente. ¿Y si la maga había conseguido de alguna forma el libro completo de reliquias? ¿Y si se lo había contado al bárbaro? Eso tiene mucho más sentido. Decidió apuntar al bárbaro en lugar de a aquella audaz joven maga. Durante su investigación descubrió que la relación entre él y Misa era prácticamente la de un matrimonio, por lo que utilizarla parecía lógico. Pensar que realmente fue un despertar natural. No creía en cosas como los juramentos, pero aquel bárbaro no estaba actuando. Realmente parecía no saber nada. Y Albrenive se encontró lamentando el abandono al que había sometido a aquella niña. Interesante. Incluso una sangre tan insignificante tiene talento. Justo cuando sus pensamientos comenzaban a desviarse en esa dirección, alguien llamó a la puerta. Era Veros, su asistente. Misa solicita verlo. Hazla pasar de inmediato. El asistente se marchó y, tras una breve espera, la niña entró. ¿Había algo que no dije antes? No te preocupes por eso. Mantendré mi promesa. Nadie volverá a pensar que no formas parte de esta familia. Extrañamente, Misa no reaccionó. Había pensado que estaría más feliz. Incluso añadió. Eso significa que ahora eres mi hija. Esas eran palabras que cualquier niña que hubiera crecido sin amor y resentida con su familia habría deseado escuchar desesperadamente. Sin embargo, el silencio continuó. ¿Por qué no dices nada? Porque no vine aquí para escuchar algo así. ¿Qué? Se sobresaltó por su tono irrespetuoso. ¿Qué era ese cambio de actitud? Antes de que pudiera recomponerse, Misa lo enfrentó directamente. Padre, no, ni siquiera eres mi padre. ¿Lo sabías? No compartimos ni una sola gota de sangre. ¿Qué? Estaba genuinamente desconcertado. No porque no lo supiera, sino porque jamás esperó escucharlo de ella. Mi madre me lo dijo antes de morir. En realidad no tengo ningún vínculo de sangre con la familia Karlstein. Vine para decirte eso. Te odio, pero siento lástima por ti. Quizá porque nunca imaginó que actuaría de aquella manera, Albrenive ni siquiera se sintió ofendido por esa declaración tan atrevida. Solo sentía curiosidad. ¿Por qué haces esto? Sabía quién era el verdadero padre de Misa. Había observado en secreto a su esposa confesar la verdad en su lecho de muerte. Simplemente había mantenido el secreto hasta que Misa se convirtió en adulta por el honor de la familia. Pensó que todo este asunto se resolvería si ella simplemente moría en el laberinto. Si no hubieras dicho eso, realmente te habría aceptado como miembro de la familia. Le estaba dando lo que siempre había anhelado. ¿Por qué lo rechazaba? ¿Por qué? ¿Por qué desperdiciar esta oportunidad con tus propias manos? Como si la pregunta no mereciera respuesta, la niña se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Pero quizá cambió de opinión en el último instante. Giró la cabeza y lo miró por encima del hombro. Simplemente, quería hacerlo. Para Albrenive, esas palabras eran completamente incomprensibles.